En el corazón de Jalisco, donde las tradiciones se entrelazan con la devoción y las multitudes se convierten en un solo aliento de fe, ocurrió un evento que, con el paso de los años, se ha tejido en la memoria colectiva como un nudo de misterio y dolor. Imaginen la escena. El año 1990, la Basílica de Zapopan, desbordada por miles de peregrinos, un mar de rostros anhelantes, de plegarias murmuradas, de pasos cansados pero firmes. Entre esa marea humana, dos almas jóvenes, dos hermanos, emprendieron su camino, guiados por la misma fe que impulsaba a todos los presentes, pero con un destino que trágicamente se desvió del rumbo esperado. No fueron solo dos niños que se perdieron en la multitud, fueron dos vidas que se esfumaron, dos familias marcadas por una ausencia que el tiempo, lejos de borrar, ha intensificado. La búsqueda inicial, frenética y desgarradora, se convirtió con el paso de los días y las semanas en una resignación dolorosa, en un eco silencioso que resonaba en cada rincón de sus hogares. Se perdieron en el vasto océano de la peregrinación, engullidos por un anonimato que a veces la propia magnitud de un evento religioso puede generar. La fe que los había guiado hasta Zapopan, la misma fe que sostenía a sus padres y familiares, parecía haberse desvanecido en el aire, dejando tras de sí un vacío insondable, un agujero negro en la historia de una familia. Pero la tierra, a menudo, guarda secretos que trascienden el olvido y la desesperanza. 22 años después de esa fatídica peregrinación, cuando la esperanza de encontrarlos con vida se había enterrado bajo capas de tiempo y silencio, algo emergió de las profundidades. No fue una respuesta esperada, ni un reencuentro anhelado. Fue un hallazgo macabro, una confirmación sombría de que algo terrible había sucedido. Bajo la tierra, en un lugar que de alguna manera se vinculaba con esa jornada de fe, aparecieron fragmentos, testigos mudos y desgarradores de un pasado que se negaba a permanecer oculto, trozos de ropa. Estos retazos de tela, descoloridos y desgastados, no eran meros objetos, eran portadores de una historia, de un misterio que clamaba por ser desvelado, un grito ahogado que emergía de las entrañas mismas de la tierra. Este descubrimiento, en lugar de traer cierre, abrió una nueva herida, avivó las llamas de una búsqueda que nunca había cesado del todo en los corazones de quienes los amaban. Es la historia de una pérdida que desafió la lógica, de un dolor que se anidó en el alma de una familia y de cómo la verdad, a veces, solo puede ser desenterrada, revelando los ecos de un pasado que sacuden violentamente el presente. Este relato no es solo sobre dos niños desaparecidos, es una exploración profunda sobre cómo la fe, la esperanza y el misterio se entrelazan en la experiencia humana, especialmente en contextos de profunda devoción. Nos adentraremos en las circunstancias únicas de esa peregrinación masiva, en la fragilidad de la memoria colectiva y en la resiliencia del amor familiar frente a la adversidad más cruel. Analizaremos cómo un evento de fervor religioso, que debería ser un faro de esperanza y unidad, puede, en circunstancias trágicas, convertirse en el escenario de una de las peores pesadillas: la pérdida irreparable. La aparición de esos restos textiles, 2 décadas después, no es un final, sino un punto de partida para desentrañar un enigma que ha marcado a una comunidad y ha puesto a prueba los límites de la investigación y la justicia. Nos preguntaremos qué fuerzas, qué cadenas de eventos pudieron haber llevado a tal desenlace, y cómo es posible que la verdad haya permanecido oculta bajo nuestros pies durante tanto tiempo. Este es un llamado a la curiosidad, a la empatía y a la comprensión de las historias que, aunque parezcan perdidas en el tiempo, siguen resonando con una fuerza inusitada, recordándonos la fragilidad de la vida y la persistencia de los lazos humanos.
La Basílica de Zapopan, un santuario de profunda resonancia espiritual para millones, atrae cada año a una marea humana que emprende un viaje de fe, especialmente durante la romería. Este evento de magnitud colosal, arraigado en siglos de tradición, se convierte en un microcosmos de la sociedad, donde la devoción colectiva se manifiesta en una experiencia sensorial abrumadora. Cánticos que se elevan al cielo, el aroma de incienso y flores, el roce constante de miles de cuerpos moviéndose al unísono. En este torbellino de emociones y sensaciones, la individualidad puede diluirse y la vulnerabilidad de los más jóvenes o de aquellos menos familiarizados con la logística de tales congregaciones aumenta exponencialmente. La magnitud del evento, si bien fuente de fortaleza espiritual para muchos, puede inadvertidamente crear un entorno donde la desorientación y la pérdida se vuelven riesgos muy reales. Imaginen la escena. Niños pequeños, absortos en la maravilla de la procesión, o quizás distraídos por un sonido o un color llamativo, separándose de la mano de sus padres o tutores. En cuestión de segundos, la familiaridad del grupo se desintegra y el niño se encuentra de repente rodeado de rostros desconocidos en un mar de personas que se mueven en direcciones impredecibles. La angustia que sobreviene tanto para el niño perdido como para la familia que lo busca desesperadamente es un golpe paralizante. Este tipo de extravíos, aunque a menudo se resuelven con la reunión familiar, dejan una marca indeleble. En el caso que nos ocupa, la tragedia se ceba en la imposibilidad de esa reunión. La desaparición de dos hermanos en medio de este fervor colectivo plantea interrogantes sobre los mecanismos de seguridad y la conciencia de riesgo inherente a eventos de esta magnitud. ¿Estaban los protocolos adecuados para salvaguardar a los menores en un mar de gente? ¿Existía una señalización clara o puntos de encuentro designados que pudieran haber sido utilizados? La propia naturaleza de la peregrinación, que invita a la espontaneidad y a la inmersión total en la experiencia religiosa, puede ser contraproducente cuando se trata de mantener la cohesión familiar. La fe, que une a las personas en un propósito común, paradójicamente, puede ser el velo que oculte los peligros latentes para los más vulnerables. La energía colectiva, la euforia y la concentración en lo espiritual pueden desviar la atención de la vigilancia constante que requiere proteger a los niños en un entorno tan caótico y masificado. La aparición de los restos textiles 22 años después, en un lugar que, si bien no se ha detallado explícitamente, se asocia de alguna manera con la ruta o el área circundante a la peregrinación, añade una capa de horror y desconcierto. Esto sugiere que la separación inicial no fue un evento aislado y temporal, sino que desembocó en un desenlace fatal, manteniendo su secreto enterrado durante décadas. La Tierra, en este contexto, se convierte en un archivo macabro, un depositario de verdades dolorosas que el tiempo no logra borrar por completo. El hallazgo no solo confirma una tragedia, sino que reabre la herida del misterio. ¿Cómo llegaron esos objetos a ese lugar? ¿Qué circunstancias rodearon la desaparición final de los hermanos? La ropa, descolorida y fragmentada, se erige como el único vestigio tangible, un rompecabezas incompleto que clama por una narrativa coherente. Este descubrimiento, más que una respuesta, es un llamado a la investigación exhaustiva, a la aplicación de técnicas forenses modernas y a la colaboración entre las autoridades y la comunidad para desentrañar el destino final de estos dos jóvenes. La prolongada ocultación de estos restos plantea también preguntas sobre la posibilidad de encubrimiento o negligencia, aspectos que deben ser abordados con la seriedad que merece un caso de esta naturaleza. La romería a Zapopan, más allá de ser un evento religioso, representa un fenómeno social y cultural de gran envergadura en Jalisco.
Cada año, millones de personas convergen en un ritual que trasciende la simple devoción, convirtiéndose en una demostración de identidad colectiva, de arraigo a la tierra y de una profunda conexión con las tradiciones ancestrales. La Virgen de Zapopan, conocida cariñosamente como la Generala, es un símbolo poderoso que une a comunidades enteras, desde las zonas urbanas de Guadalajara hasta los municipios más recónditos del estado. La peregrinación, que se extiende por varios kilómetros, es un camino de sacrificio y esperanza, donde las familias enteras, desde los abuelos hasta los más pequeños, comparten la experiencia. Sin embargo, la inmensidad de esta congregación, si bien fortalece el sentido de comunidad, también presenta desafíos logísticos y de seguridad sin precedentes. La planificación de un evento de esta magnitud implica una coordinación compleja entre diversas instituciones, autoridades civiles, religiosas, cuerpos de emergencia y voluntarios. La gestión de multitudes, la prevención de incidentes, la atención médica y la seguridad pública son pilares fundamentales para garantizar que la experiencia sea lo más segura posible. En este contexto de fervor masivo, la vulnerabilidad de los niños se magnifica. Un momento de distracción, un desprendimiento accidental del grupo familiar, puede precipitar una situación de pánico y desorientación. La multitud, que en un instante puede sentirse como un abrazo protector, al siguiente se transforma en un laberinto impersonal e intimidante. El ruido ensordecedor, la aglomeración de personas y la falta de puntos de referencia claros pueden desorientar a los más pequeños, que aún no han desarrollado plenamente su capacidad de orientación espacial ni su autonomía. La angustia que experimentan al darse cuenta de que están solos, separada de la figura protectora de sus padres, es un trauma que puede tener secuelas duraderas. Por ello, la preparación y la anticipación por parte de los adultos son cruciales. Se deben establecer puntos de encuentro claros antes de iniciar el recorrido, enseñar a los niños a identificar a las autoridades o a personas de confianza en caso de separarse, y mantener una comunicación constante y vigilante. La fe, que motiva la peregrinación, debe ir de la mano con una responsabilidad práctica y una conciencia de los riesgos inherentes a un evento de tal magnitud. Es un equilibrio delicado entre la entrega espiritual y la cautela terrenal. El hallazgo de los restos textiles, 22 años después, añade una capa de complejidad a la narrativa. No se trata solo de una desaparición, sino de un misterio que la tierra ha custodiado con celo. Estos fragmentos de tela, testigos silenciosos de un suceso trágico, sugieren un desenlace fatal que se mantuvo oculto durante décadas. La ubicación exacta de este hallazgo y su posible conexión con la ruta de la peregrinación o con algún punto específico de la periferia de Zapopan se vuelve crucial para reconstruir los hechos. ¿Fue un accidente aislado que ocurrió en las inmediaciones del recorrido? ¿O hay indicios de que los hermanos fueron llevados a otro lugar? La ciencia forense moderna, con sus avances en análisis de ADN, datación de materiales y reconstrucción de escenas, juega un papel fundamental en desentrañar estas incógnitas. La investigación debe ir más allá de la simple identificación de los restos, buscando contextualizar su hallazgo dentro de la cronología de los hechos y, si es posible, identificar patrones o anomalías que arrojen luz sobre las circunstancias que rodearon la desaparición. La persistencia de la Tierra en revelar sus secretos, incluso después de tanto tiempo, nos recuerda que el pasado, a menudo, no desaparece por completo, sino que espera el momento propicio para ser desenterrado y confrontado. Este descubrimiento, aunque doloroso, representa una oportunidad para cerrar un capítulo de incertidumbre y quizás para hacer justicia a la memoria de estos dos hermanos.
La aparición de los restos textiles, 22 años después, en un contexto que se vincula indirectamente con la romería de Zapopan, nos obliga a considerar las implicaciones psicológicas y sociales de un misterio sin resolver que se prolonga por tanto tiempo. Para la familia y la comunidad, la desaparición de los hermanos no fue un evento que concluyó con un cierre definitivo, sino que se convirtió en una herida abierta, un interrogante que persistió a lo largo de los años, alimentando la desesperanza y la especulación. La ausencia de respuestas concretas puede generar un estado de duelo crónico, donde la imaginación intenta llenar los vacíos de información, a menudo con escenarios sombríos y dolorosos. La aparición de estos vestigios, aunque macabra, puede, paradójicamente, ofrecer una forma de cierre, al menos en el sentido de confirmar una tragedia y permitir que la familia comience un proceso de duelo más concreto, basado en hechos, por más dolorosos que sean. Este descubrimiento también pone de relieve la importancia de la memoria colectiva y cómo ciertos eventos, incluso aquellos que parecen haber quedado atrás, pueden resurgir y sacudir el presente, obligando a una sociedad a confrontar aspectos de su historia que quizás preferiría olvidar. La Tierra, al revelar estos fragmentos, actúa como un catalizador, forzando una reflexión sobre la fragilidad de la vida, la resiliencia del amor familiar y la incansable búsqueda de la verdad, incluso cuando ésta se encuentra enterrada bajo capas de tiempo y silencio. El hallazgo de los restos textiles, tras más de 2 décadas de incertidumbre, desencadena una fase crítica en la investigación: la aplicación de la ciencia forense para reconstruir los eventos finales de los hermanos. Más allá de la simple identificación de los fragmentos de tela, se abre un abanico de posibilidades analíticas que buscan arrojar luz sobre las circunstancias exactas de su desaparición. Por ejemplo, el estudio detallado de las fibras textiles, su estado de degradación y la presencia de posibles contaminantes ambientales podrían ofrecer pistas sobre el tiempo transcurrido desde su abandono y el entorno en el que estuvieron expuestos. Imaginen la posibilidad de encontrar micropartículas de tierra específicas de una región particular, o vestigios de sustancias químicas que indiquen un contacto con un medio ambiente o una actividad concreta. Estos elementos, aparentemente insignificantes, se convierten en valiosas piezas de un rompecabezas forense. El análisis del ADN, si los restos son lo suficientemente conservados, permitiría la identificación inequívoca de los hermanos, confirmando su vínculo con los objetos encontrados y, potencialmente, conectándolos con familiares vivos para obtener muestras de comparación. Además, la contextualización del hallazgo es fundamental. La ubicación precisa donde se encontraron los fragmentos y su relación geográfica con la ruta de la romería de Zapopan es un dato crucial que los investigadores deben analizar meticulosamente. ¿Se encontraban los restos en un camino secundario poco transitado o en un área de difícil acceso que sugiriera un intento de ocultamiento? La topografía del terreno, la vegetación circundante y la proximidad a cuerpos de agua o estructuras abandonadas podrían ofrecer indicios sobre si los hermanos se extraviaron accidentalmente y sufrieron un percance, o si hubo algún tipo de intervención externa. Por ende, un equipo forense no solo examinará los objetos, sino que realizará una reconstrucción detallada del sitio del hallazgo, buscando evidencias de lucha, desplazamiento forzado o cualquier anomalía que no se explique por causas naturales. La ciencia forense, en este sentido, se convierte en el lenguaje que permite a la Tierra hablar, traduciendo el silencio de los objetos en narrativas de lo sucedido, desentrañando el misterio con base en la evidencia tangible y los principios científicos.
En este punto de la investigación es vital considerar las implicaciones de la intervención humana y los posibles escenarios que pudieron haber llevado a la ocultación de los restos. Si bien la hipótesis inicial apunta a una pérdida accidental en medio de la multitud, la longevidad del misterio y la naturaleza del hallazgo no descartan la posibilidad de un acto deliberado. El estudio de patrones de criminalística, la búsqueda de testimonios que pudieran haber sido pasados por alto en su momento, y la aplicación de técnicas de perfilamiento, aunque retrospectivas, pueden arrojar luz sobre posibles sospechas. Por ejemplo, si se determinara que los restos fueron movidos intencionadamente, esto abriría la puerta a la investigación de individuos o grupos que pudieran haber tenido motivos o la oportunidad para hacerlo. La Tierra, en este caso, no solo habría sido un depositario pasivo, sino un cómplice involuntario de un acto que buscaba el olvido. Por consiguiente, la labor de los peritos trasciende el análisis de la materia inerte. Deben actuar como detectives, interpretando las señales que la naturaleza y el tiempo han dejado, para reconstruir no solo un evento, sino la posible intencionalidad detrás de él, ofreciendo así una perspectiva más completa sobre el destino final de los hermanos. La desaparición de dos hermanos durante la romería de Zapopan, 22 años antes del macabro hallazgo, se inserta en un contexto social donde la fe y la comunidad a menudo se entrelazan de maneras complejas, creando tanto lazos de apoyo inquebrantables como entornos de vulnerabilidad. Más allá de la logística de multitudes, es crucial examinar las dinámicas sociales y culturales que rodean estos eventos. Las peregrinaciones masivas como la de Zapopan no son meros desplazamientos físicos, son manifestaciones vivas de identidad, de cosmovisión y de la estructura comunitaria. En este tipo de congregaciones, la solidaridad es palpable. Extraños se ofrecen ayuda, comparten alimentos y brindan consuelo. Sin embargo, esta misma atmósfera de colectividad puede inadvertidamente diluir la responsabilidad individual en la vigilancia de los más pequeños. La confianza en que alguien más estará atento o la propia inmersión en la experiencia espiritual compartida puede llevar a una relajación de la supervisión directa. Consideren cómo, en comunidades profundamente tradicionales, la figura del niño a menudo se percibe como parte del cuidado colectivo. Si bien esto fomenta un sentido de pertenencia, también puede, en situaciones extremas, restar énfasis a la responsabilidad parental directa y exclusiva. La desaparición de dos hermanos en este torbellino social plantea la pregunta de si las redes de apoyo comunitario, tan vitales en otros aspectos, fueron capaces de responder eficazmente ante una crisis de esta naturaleza. ¿Se activaron protocolos informales de búsqueda comunitaria? ¿Hubo testimonios de personas que vieron algo inusual pero no le dieron la debida importancia en el momento? La cultura de la romería, con su énfasis en la unidad y la devoción, a veces puede priorizar la continuidad del ritual sobre la gestión de incidentes individuales, creando un velo de normalidad que dificulta la detección temprana de anomalías. Además, la narrativa de la desaparición, una vez que se instala en la memoria colectiva, puede ser moldeada por factores culturales y psicológicos. El misterio se presta a interpretaciones, y en una sociedad con una fuerte herencia de relatos populares y creencias en lo inexplicable, las teorías sobre lo sucedido pueden volverse tan importantes como la búsqueda de la verdad objetiva. La aparición de los restos textiles, 22 años después, no solo es un dato forense, sino un evento que irrumpe en esta narrativa preexistente, obligando a una reevaluación de las suposiciones y especulaciones que han circulado durante décadas.
Es un recordatorio de que por mucho que la fe nos impulse, la realidad material de la desaparición y sus posibles causas deben ser abordadas con rigor y objetividad, incluso cuando la Tierra misma parece haber participado en el ocultamiento de la verdad. Ahora, piensen en cómo esta dinámica de fe, comunidad y misterio se manifiesta en sus propias vidas cuando enfrentan situaciones de incertidumbre colectiva. Cómo equilibran la confianza en lo intangible con la necesidad de certezas tangibles. Más allá de las dinámicas sociales y culturales que envuelven la fe y la comunidad, es fundamental desentrañar las implicaciones de la propia naturaleza de la romería como un evento de escala masiva. Pensemos en la logística intrínseca de mover a millones de personas a lo largo de un trayecto definido. La planificación de rutas, la asignación de puntos de descanso, la coordinación de servicios de emergencia y la gestión del flujo vehicular y peatonal son tareas hercúleas que requieren una infraestructura considerable y una vigilancia constante. Un pequeño desajuste en cualquiera de estos engranajes, una falla imprevista en la cadena de mando o una respuesta tardía ante un incidente puede tener repercusiones desproporcionadas, especialmente para los individuos más vulnerables. La simple acumulación de personas en un espacio, sin importar la motivación que las impulse, genera un conjunto de riesgos inherentes, desde la posibilidad de estampidas hasta la dificultad para aislar y atender a una persona que se ha separado del grupo. Contrastando con la cohesión que la fe busca fomentar, la pura densidad humana puede crear un efecto de anonimato. En medio de miles de rostros, la individualidad se diluye y la responsabilidad de la vigilancia se fragmenta. Si bien la comunidad religiosa se erige como un pilar de apoyo, la inmensidad del evento puede superar la capacidad de sus redes para garantizar la seguridad de cada miembro. Es un paradoja. La multitud que une en un propósito espiritual puede, a su vez, ser un factor que oculte y magnifique la vulnerabilidad. A su vez, la propia naturaleza del recorrido, que a menudo se extiende por kilómetros y puede incluir tramos de terreno irregular o poco iluminado, añade capas de complejidad logística. La preparación para estos desafíos no solo implica la planificación de seguridad, sino también la anticipación de escenarios de emergencia y la capacidad de respuesta rápida y efectiva ante ellos. Además, es importante considerar el factor humano en la operación de estos eventos masivos. La fatiga de los organizadores y voluntarios, la posibilidad de errores de comunicación y la imprevisibilidad de las reacciones individuales en situaciones de estrés pueden influir significativamente en el desarrollo de los acontecimientos. La devoción que impulsa a los peregrinos puede llevarlos a ignorar ciertas advertencias o a subestimar los riesgos, confiando en la protección divina o en la estructura organizativa del evento. Por ende, la efectividad de las medidas de seguridad no reside únicamente en su diseño, sino en su implementación rigurosa y en la capacidad de adaptación ante circunstancias imprevistas. La historia de la desaparición de estos dos hermanos, 22 años antes del descubrimiento, se convierte así en un estudio de caso sobre las complejidades de la gestión de eventos masivos, donde la fe, la logística y la fragilidad humana se entrelazan en un delicado equilibrio. Ahora piensen cómo esta dinámica se refleja cuando ustedes participan en grandes concentraciones, ya sean festivas, deportivas o de otra índole. ¿Qué precauciones toman que van más allá de la simple asistencia, considerando la magnitud del evento y la posibilidad de incidentes imprevistos? La persistencia de la Tierra en revelar secretos, como en el caso del hallazgo de los restos textiles, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y la memoria, no como entidades lineales o pasivas,
sino como fuerzas activas que interactúan con el mundo físico. Si bien la desaparición ocurrió en 1990, la aparición de la evidencia en 2012 sugiere que el tiempo, lejos de ser un mero transcurso de días, se convierte en un agente transformador, capaz de alterar, ocultar o eventualmente exponer la verdad. La Tierra misma, en este contexto, actúa como un testigo mudo, un archivo orgánico que, a través de procesos geológicos y biológicos, moldea y conserva la información. El hallazgo no es una simple resurrección del pasado, sino una manifestación de cómo los eventos, una vez inscritos en el entorno, dejan una huella indeleble que el tiempo, con sus ciclos de erosión, sedimentación y descomposición, puede tanto borrar como, paradójicamente, hacer emerger en un momento inesperado. Profundizando en esta interacción entre tiempo, memoria y materia, es pertinente considerar cómo los propios objetos, como la ropa encontrada, se convierten en portadores de una narrativa temporal. Cada fibra, cada rasgadura, cada decoloración, es un indicador de la historia que han vivido, de la exposición a los elementos, del contacto con el suelo y de los procesos de degradación. El análisis forense de estos materiales no solo busca la identificación, sino que también intenta decodificar la cronología implícita en su estado físico. Por ejemplo, la presencia de ciertos tipos de moho o la forma en que las fibras se han desintegrado pueden proporcionar pistas sobre el tiempo que han permanecido enterrados y las condiciones climáticas a las que han estado expuestos. Así, los restos textiles se transforman en una suerte de cápsulas del tiempo, cuyo contenido, aunque fragmentado, puede ser interpretado por la ciencia para reconstruir una porción significativa de la historia perdida, revelando cómo el paso de los años ha interactuado con la evidencia física de la tragedia. Por ende, la aparición de estos vestigios no debe ser vista como un evento aislado, sino como la culminación de un proceso temporal complejo. La Tierra, al actuar como un receptáculo, ha facilitado la conservación de la evidencia a lo largo de 2 décadas, protegiéndola de la completa desintegración y permitiendo que, eventualmente, sea descubierta. Este fenómeno subraya la interconexión entre los eventos humanos y los procesos naturales, y cómo estos últimos pueden, en ocasiones, desempeñar un papel crucial en la resolución de misterios. La memoria de la desaparición, que para los familiares y la comunidad ha permanecido viva a través del dolor y la incertidumbre, encuentra en este hallazgo un eco tangible, una confirmación de que, aunque el tiempo haya transcurrido, la verdad, enterrada bajo el peso de los años, tiene el potencial de resurgir. Ahora, piensen en cómo los objetos que ustedes poseen, incluso los más cotidianos, guardan fragmentos de su propia historia temporal. Cómo la degradación natural de un objeto, con el paso de los años, puede evocar recuerdos o revelar detalles inesperados de experiencias pasadas. La persistencia de la Tierra en revelar secretos, como en el caso del hallazgo de los restos textiles, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y la memoria, no como entidades lineales o pasivas, sino como fuerzas activas que interactúan con el mundo físico. Si bien la desaparición ocurrió en 1990, la aparición de la evidencia en 2012 sugiere que el tiempo, lejos de ser un mero transcurso de días, se convierte en un agente transformador, capaz de alterar, ocultar o eventualmente exponer la verdad. La Tierra misma, en este contexto, actúa como un testigo mudo, un archivo orgánico que, a través de procesos geológicos y biológicos, moldea y conserva la información. El hallazgo no es una simple resurrección del pasado, sino una manifestación de cómo los eventos, una vez inscritos en el entorno, dejan una huella indeleble que el tiempo, con sus ciclos de erosión, sedimentación y descomposición,
puede tanto borrar como, paradójicamente, hacer emerger en un momento inesperado. Profundizando en esta interacción entre tiempo, memoria y materia, es pertinente considerar cómo los propios objetos, como la ropa encontrada, se convierten en portadores de una narrativa temporal. Cada fibra, cada rasgadura, cada decoloración, es un indicador de la historia que han vivido, de la exposición a los elementos, del contacto con el suelo y de los procesos de degradación. El análisis forense de estos materiales no solo busca la identificación, sino que también intenta decodificar la cronología implícita en su estado físico. Por ejemplo, la presencia de ciertos tipos de moho o la forma en que las fibras se han desintegrado pueden proporcionar pistas sobre el tiempo que han permanecido enterrados y las condiciones climáticas a las que han estado expuestos. Así, los restos textiles se transforman en una suerte de cápsulas del tiempo, cuyo contenido, aunque fragmentado, puede ser interpretado por la ciencia para reconstruir una porción significativa de la historia perdida, revelando cómo el paso de los años ha interactuado con la evidencia física de la tragedia. Por ende, la aparición de estos vestigios no debe ser vista como un evento aislado, sino como la culminación de un proceso temporal complejo. La Tierra, al actuar como un receptáculo, ha facilitado la conservación de la evidencia a lo largo de 2 décadas, protegiéndola de la completa desintegración y permitiendo que, eventualmente, sea descubierta. Este fenómeno subraya la interconexión entre los eventos humanos y los procesos naturales, y cómo estos últimos pueden, en ocasiones, desempeñar un papel crucial en la resolución de misterios. La memoria de la desaparición, que para los familiares y la comunidad ha permanecido viva a través del dolor y la incertidumbre, encuentra en este hallazgo un eco tangible, una confirmación de que, aunque el tiempo haya transcurrido, la verdad, enterrada bajo el peso de los años, tiene el potencial de resurgir. Ahora, piensen en cómo los objetos que ustedes poseen, incluso los más cotidianos, guardan fragmentos de su propia historia temporal. Cómo la degradación natural de un objeto, con el paso de los años, puede evocar recuerdos o revelar detalles inesperados de experiencias pasadas. La aparición de los restos textiles, tras más de 2 décadas de incertidumbre, desencadena una fase crítica en la investigación: la aplicación de la ciencia forense para reconstruir los eventos finales de los hermanos. Más allá de la simple identificación de los fragmentos de tela, se abre un abanico de posibilidades analíticas que buscan arrojar luz sobre las circunstancias exactas de su desaparición. Por ejemplo, el estudio detallado de las fibras textiles, su estado de degradación y la presencia de posibles contaminantes ambientales podrían ofrecer pistas sobre el tiempo transcurrido desde su abandono y el entorno en el que estuvieron expuestos. Imaginen la posibilidad de encontrar micropartículas de tierra específicas de una región particular, o vestigios de sustancias químicas que indiquen un contacto con un medio ambiente o una actividad concreta. Estos elementos, aparentemente insignificantes, se convierten en valiosas piezas de un rompecabezas forense. El análisis del ADN, si los restos son lo suficientemente conservados, permitiría la identificación inequívoca de los hermanos, confirmando su vínculo con los objetos encontrados y, potencialmente, conectándolos con familiares vivos para obtener muestras de comparación. Además, la contextualización del hallazgo es fundamental. La ubicación precisa donde se encontraron los fragmentos y su relación geográfica con la ruta de la romería de Zapopan es un dato crucial que los investigadores deben analizar meticulosamente. ¿Se encontraban los restos en un camino secundario poco transitado o en un área de difícil acceso que sugiriera un intento de ocultamiento?
La topografía del terreno, la vegetación circundante y la proximidad a cuerpos de agua o estructuras abandonadas podrían ofrecer indicios sobre si los hermanos se extraviaron accidentalmente y sufrieron un percance, o si hubo algún tipo de intervención externa. Por ende, un equipo forense no solo examinará los objetos, sino que realizará una reconstrucción detallada del sitio del hallazgo, buscando evidencias de lucha, desplazamiento forzado o cualquier anomalía que no se explique por causas naturales. La ciencia forense, en este sentido, se convierte en el lenguaje que permite a la Tierra hablar, traduciendo el silencio de los objetos en narrativas de lo sucedido, desentrañando el misterio con base en la evidencia tangible y los principios científicos. En este punto de la investigación es vital considerar las implicaciones de la intervención humana y los posibles escenarios que pudieron haber llevado a la ocultación de los restos. Si bien la hipótesis inicial apunta a una pérdida accidental en medio de la multitud, la longevidad del misterio y la naturaleza del hallazgo no descartan la posibilidad de un acto deliberado. El estudio de patrones de criminalística, la búsqueda de testimonios que pudieran haber sido pasados por alto en su momento, y la aplicación de técnicas de perfilamiento, aunque retrospectivas, pueden arrojar luz sobre posibles sospechas. Por ejemplo, si se determinara que los restos fueron movidos intencionadamente, esto abriría la puerta a la investigación de individuos o grupos que pudieran haber tenido motivos o la oportunidad para hacerlo. La Tierra, en este caso, no solo habría sido un depositario pasivo, sino un cómplice involuntario de un acto que buscaba el olvido. Por consiguiente, la labor de los peritos trasciende el análisis de la materia inerte. Deben actuar como detectives, interpretando las señales que la naturaleza y el tiempo han dejado, para reconstruir no solo un evento, sino la posible intencionalidad detrás de él, ofreciendo así una perspectiva más completa sobre el destino final de los hermanos. Ahora piensen en cómo esta dinámica se refleja cuando ustedes participan en grandes concentraciones, ya sean festivas, deportivas o de otra índole. ¿Qué precauciones toman que van más allá de la simple asistencia, considerando la magnitud del evento y la posibilidad de incidentes imprevistos? Más allá de la aplicación directa de técnicas forenses para identificar a los hermanos y el contexto de su desaparición, la aparición de estos vestigios abre una ventana a la persistencia de la memoria colectiva y el impacto del trauma intergeneracional. La noticia del hallazgo, incluso décadas después, sacude no solo a la familia directa, sino a la comunidad que compartió la angustia de la búsqueda original. Este tipo de eventos, al permanecer sin resolver, pueden generar un eco traumático que se transmite a través de las generaciones. Los padres que perdieron a sus hijos llevan consigo una carga emocional que inevitablemente influye en la crianza de los hijos restantes o nietos, quienes crecen con la sombra de esa ausencia y la narrativa de la tragedia. La Tierra, al devolver estos fragmentos, no solo ofrece una pista forense, sino que también reactiva un dolor latente, obligando a una comunidad a confrontar un capítulo oscuro de su historia que, hasta entonces, había intentado asimilar o dejar atrás. Así pues, el descubrimiento nos lleva a considerar cómo la resiliencia comunitaria se forja frente a la adversidad prolongada. La forma en que una sociedad procesa y se recupera de tragedias no resueltas dice mucho sobre su tejido social. En este caso, la reaparición de la evidencia podría catalizar un proceso de duelo colectivo, facilitando la expresión de emociones reprimidas y promoviendo un sentido renovado de unidad en la búsqueda de la verdad y el cierre. Por otro lado, también puede generar tensiones y reavivar viejas sospechas, si las circunstancias del hallazgo sugieren algo más que un accidente.
La forma en que las autoridades, los medios de comunicación y la propia comunidad manejen esta nueva fase de la historia será crucial para determinar si el desenlace final es uno de sanación o de prolongación del sufrimiento. Además, la longanimidad con la que la Tierra guardó estos secretos nos lleva a reflexionar sobre la dimensión ética de la investigación y la preservación de la evidencia. El hecho de que los restos permanecieran ocultos durante tanto tiempo plantea interrogantes sobre la exhaustividad de las búsquedas iniciales y la posible negligencia o falta de recursos en su momento. Si bien la ciencia forense ha avanzado enormemente, la eficacia de su aplicación depende de la preservación adecuada de la evidencia. Este caso subraya la importancia de protocolos rigurosos en la escena del crimen, incluso en contextos de eventos masivos y de gran escala, para asegurar que ningún detalle, por pequeño que sea, quede sin registrar o analizar. La Tierra, en su proceso natural, puede haber preservado lo que los esfuerzos humanos iniciales no lograron capturar o proteger completamente, recordándonos la fragilidad de la evidencia y la importancia de la diligencia constante en la búsqueda de la justicia. Ahora consideren cómo, en sus propias vidas, la forma en que se preservan o se pierden los detalles de un evento importante puede alterar drásticamente la comprensión posterior del mismo. ¿Qué importancia le otorgan a los pequeños indicios que, con el tiempo, podrían revelar una verdad oculta? Al transitar por los recovecos de esta compleja narrativa, donde la fe se entrelaza con la fragilidad humana y los secretos que la Tierra custodia, emerge una comprensión más profunda de cómo los ecos del pasado resuenan con una fuerza inusitada en el presente. Las distintas facetas de esta historia que hemos desentrañado paso a paso no son sino hilos de un mismo tapiz, cada uno aportando una textura única a la comprensión del misterio que nos ha convocado. La convergencia de estos elementos nos invita a una pausa reflexiva, a un momento de introspección antes de arribar a la conclusión final. Hemos sido testigos de cómo las grandes manifestaciones de devoción, en su inmensidad y fervor, pueden albergar tanto la más profunda conexión humana como los riesgos inherentes a la desorganización y la vulnerabilidad. En este punto de nuestro recorrido, la suma de las perspectivas adquiridas nos permite apreciar la intrincada red de factores que dan forma a experiencias como la que aquí se narra. Las luces y sombras de la fe, la resiliencia de la memoria y la inexorable acción del tiempo sobre la materia confluyen para pintar un cuadro que va más allá de un simple suceso. Es la constelación de estos entendimientos lo que ahora nos guía, como un faro que ilumina el camino hacia una reflexión más abarcadora. Las distintas capas de análisis nos han preparado para asimilar una verdad que, aunque dolorosa, es fundamental para la comprensión de nuestra propia condición. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, es palpable cómo las diversas aristas de este enigma se van cohesionando, formando un todo que trasciende la suma de sus partes. Lo que comenzó como un evento singular se ha expandido para revelar principios universales sobre la condición humana, la memoria colectiva y la manera en que las historias, incluso las más trágicas, dejan una impronta imborrable en el tejido de la existencia. La convergencia de estos aspectos nos prepara para la etapa final, una que promete consolidar nuestra comprensión y ofrecernos una perspectiva enriquecida sobre el legado de estos eventos. Así, al aproximarnos al cierre, la suma de las evidencias y las reflexiones acumuladas nos posiciona en un umbral de entendimiento. Las experiencias compartidas, las lecciones extraídas y los misterios desvelados se entrelazan, creando una base sólida para la conclusión que se avecina. Cada hilo conductor, al unirse con los demás, fortalece la narrativa y amplifica la resonancia de esta historia,
preparándonos para la perspectiva final que nos aguarda. La Tierra, ese gran reservorio de historias silentes, nos ha entregado hoy no solo fragmentos de tela descolorida, sino el eco tangible de una fe que se topó con la crueldad del destino. El camino hacia Zapopan, que para muchos fue un sendero de luz y esperanza, se tornó para dos almas en un desvío irremediable, un laberinto de multitud que se tragó su futuro. 22 años de ausencia, de preguntas sin respuesta, de un dolor que se anidó en el alma de una familia, culminan ahora en un descubrimiento que, si bien macabro, abre una puerta a la verdad. Este hallazgo no es un final, sino la confirmación de una tragedia que la Tierra, paciente y silenciosa, decidió revelar. Nos enseña que por más que el tiempo intente sepultar los hechos bajo capas de olvido, la materia misma guarda la memoria de lo sucedido, y la ciencia, con su rigor y su paciencia, puede descifrar ese lenguaje silencioso. La romería, ese torrente de fe que une a miles, nos recuerda la dualidad de las experiencias humanas colectivas, la fuerza inmensa de la unidad y la inherente vulnerabilidad que surge de la masa. En medio de ese océano de devoción, donde las plegarias se elevan al unísono, la fragilidad de dos vidas jóvenes se perdió, absorbida por la magnitud del evento. Este suceso nos confronta con la delgada línea que separa la protección comunitaria del anonimato que puede generar una multitud, y nos impulsa a reflexionar sobre la delicada danza entre la entrega espiritual y la vigilancia terrenal que debemos mantener, especialmente cuando se trata de los más pequeños. La fe nos guía, pero la prudencia y la conciencia son nuestras anclas. El misterio que la Tierra ha custodiado durante tanto tiempo nos habla de la persistencia de la memoria, no solo en el corazón de los que sufren, sino en la propia estructura del mundo que nos rodea. Los restos encontrados son más que evidencia. Son testigos mudos que claman por justicia, un rompecabezas que la ciencia forense se ha dado a la tarea de armar, desentrañando las capas del tiempo para reconstruir los últimos instantes. Este proceso nos revela que el pasado nunca desaparece por completo, se transforma, se oculta, pero siempre aguarda el momento propicio para ser desenterrado. La verdad, aunque enterrada, tiene una tenacidad propia, y la Tierra, en su inmutable sabiduría, a menudo se convierte en la guardiana final de las historias que el tiempo intenta borrar. La verdadera práctica de este aprendizaje comienza ahora, no en la repetición de los hechos, sino en la asimilación de sus profundas implicaciones. Nos invita a una vigilancia constante, a un aprecio renovado por los lazos que nos unen y a una comprensión más profunda de la fragilidad de la vida. La fe nos da alas, pero la responsabilidad nos mantiene en tierra firme, que este eco del pasado, desenterrado por la tierra y revelado por la ciencia, sirva como un recordatorio perenne de la importancia de la memoria, la justicia y la inquebrantable búsqueda de la verdad, incluso cuando el camino se desvanece en la inmensidad de la multitud o en el largo abrazo del tiempo.